el límite del cociente de dos infinitesimos en el entorno reducido de un punto A, donde obviamente si cada una de estas funciones que componen el cociente es un infinitésimo, es porque el límite de la función numerador cuando x tiende a es igual a 0, por definición de infinitésimo, y también el límite de la función denominador cuando x tiende a también es igual a 0. Es decir, cada una de ellas es un infinitésimo. Por favor, cerramos los micrófonos. Preskeri, cerramos el micrófono. Profe, Sí. puede ser que se vea muy despacio en la pizarra, no sé si les pasa a los El compañeros. fibrón nos marca bien, profe. Ah, perfecto, lo ven, ya lo cambiamos, ya lo cambiamos. Re clarito. Sí. Bueno, vamos a ver con... Entonces vamos a ver de vuelta. Entonces estábamos viendo qué pasaba si tenía que analizar o resolver el cociente de dos funciones que son infinitesésimas en el entorno reducido de un punto A. Si ambas funciones son infinitesimos es porque el límite de la función numerador cuando x tiende a es 0 y también el límite de la función denominador cuando x tiende a también es igual a 0. Cada una de las funciones es un infinitésimo en el entorno reducido del punto A. Por lo tanto, su límite es igual a 0. Si yo llevara el límite del cociente, si ustedes recuerdan, por propiedad del límite, el límite es distributivo respecto al cociente. Yo le puedo aplicar límite al numerador y al denominador, y evidentemente esto nos estaría dando sobre 0. Y esto es una indeterminación, porque no está definido primero el cociente en 0 y menos 0 sobre 0. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos esta situación? Bueno, vemos que podemos resolver esta indeterminación y encontrar el resultado de ese límite a través de dos procedimientos. En este momento están utilizando uno y que seguramente ayer ya lo vieron, que es procedimientos algebraicos que nos permiten a través de procedimientos algebraicos salvar esta indeterminación y resolver y encontrar el resultado de ese límite. Luego, cuando estudiemos derivada en la unidad siguiente y en aplicaciones de la derivada, vamos a ver otro procedimiento que también nos permite resolver y salvar este tipo de indeterminación, que es justamente la regla del L'Hopital. Pero para eso tenemos que estudiar derivada. En primera instancia, ustedes resuelven en este momento este tipo de indeterminación a través de procedimientos algebraicos, ¿sí? Y de acuerdo a cómo son las funciones que componen ese cociente, es el procedimiento algebraico que utilizan para resolver la indeterminación. Por ejemplo, si f y g son funciones polinómicas, en el caso de la indeterminación 0 sobre 0, el procedimiento algebraico que utilizan es aplicar la regla de Ruffini tanto a la función numerador como a la función denominador para salvar y resolver esa indeterminación. En el caso de que alguna de las funciones o ambas funciones sean funciones irracionales, es decir, que estén afectadas por un signo radical a la variable independiente, lo que aplican el procedimiento algebraico para poder resolver y salvar esa indeterminación es racionalizando las funciones, sea la del numerador, la del denominador o ambas. Esos son los procedimientos algebraicos que utilizan, o bien en el caso de que puedan aplicar también algún caso de factoreo algebraico que también me puede permitir salvar este tipo de indeterminaciones. Eso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, práctico, lo que están haciendo. Si ustedes resolvieron ejercicios, van a ver que este tipo de indeterminaciones, cuando aplico, repito, el procedimiento algebraico correspondiente, me puede llevar
a encontrar, al salvar la indeterminación, tres tipos de resultados puedo obtener en este cociente. Y puede ser que el resultado, el límite sea 0, puede ser que el resultado de ese límite sea infinito. Infinito solo no es una indeterminación. Infinito no es una indeterminación, es un límite. Acuérdense la definición que habíamos visto. El límite de una función es un número real finito o infinito. Por lo tanto, también puedo obtener como resultado infinito, o bien puedo obtener un número real cualquiera, y obviamente ya distinto de 0, porque ya tuvimos acá 0. Un número real cualquiera. Por lo tanto, entonces, cuando salve esta indeterminación, puedo encontrar cualquiera de estos tres resultados, dependiendo obviamente del ejercicio que estoy resolviendo. Pero, ¿puedo anticipar cuándo voy a obtener alguno de estos resultados? Sí. El resultado de este cociente de infinitésimo va a ser igual a 0. Sí, solo si el infinitésimo del numerador es de mayor orden que el infinitésimo del denominador. Por lo tanto, entonces, f de x es un infinitésimo de orden superior a g de x. Con seguridad, ¿qué quiere decir que es de orden superior? Que esta función infinitésimo tiende mucho más rápido a 0, porque es de orden superior que la función denominador. Por lo tanto, 0 dividido cualquier expresión va a ser 0. Por lo tanto, la función numerador tiende mucho más rápido a 0 en el entorno reducido del punto A que la función denominador. Si ocurre al revés, voy a obtener infinito. En este caso, puedo escribir de dos maneras. La función numerador es un infinitésimo de orden inferior, o puedo decir que la función denominador es un infinitésimo de orden superior a la función numerador. Eso significa que el denominador tiende mucho más rápido a 0 en el entorno reducido del punto A que el numerador. Todo número real dividido 0 es infinito. Por lo tanto, entonces, de esta manera, puedo ver que en este caso voy a obtener como resultado infinito si f de x es un infinitésimo de orden inferior a g de x, o repito, puedo decir al revés, que la función denominador es un infinitésimo de orden superior a la función numerador. Y bueno, ¿y cuándo voy a obtener un número real cualquiera, distinto de 0? Porque ya vimos cuando nos da 0. Cuando ambas funciones son infinitesimos del mismo orden. F de x y g de x son infinitesimos del mismo orden. ¿Qué significa que son del mismo orden? Que ambas funciones tienden con la misma velocidad al entorno reducido de este punto a ese número real. Eso significa cuando obtengo un número real distinto de 0. Pero, en este caso, cuando tengo un número real como resultado de ese cociente de infinitésimo, hay un caso particular, y es cuando ese número real que me da como resultado es igual a 1. En el caso de que obtenga como resultado de ese límite, de ese cociente infinitésimo, el número real es 1, esos infinitésimos se denominan infinitésimos equivalentes. Infinitesimos equivalentes, ¿sí? Y esas son las posibilidades que puedo obtener como resultado cuando estoy resolviendo el cociente de dos funciones infinitésimo en el entorno reducido de un punto A, o bien salvando la indeterminación, que es lo mismo 0 sobre 0. Obviamente esto lo resolvieron en el práctico y no tiene otra teoría más que lo que les acabo de comentar. Y aplicamos en este momento los procedimientos algebraicos que les dije para poder encontrar el resultado de este límite y salvar ese tipo de indeterminación. Pero, en parte,
particular ahora vamos a ver un ejemplo de infinitesimos equivalentes y demostrar teóricamente un ejemplo de esta situación. Cuando yo tengo dos funciones que son infinitesimos en el entorno reducido de un punto, y al salvar esa indeterminación, ese resultado es igual a 1. Y tenemos dos infinitesimos equivalentes muy particulares, y que ¿por qué los demostramos a eso? Porque justamente son los que nos permiten también resolver este tipo de indeterminaciones, pero cuando aparecen funciones trigonométricas. Y se van a dar cuenta por qué. Porque justamente vamos a demostrar que el límite en el entorno reducido del punto cero de la función seno de x sobre la función lineal x es un infinitésimo equivalente porque esto es igual a 1. Lo vamos a demostrar ahora, y entonces, de acuerdo a lo que hemos visto recién, estas dos funciones son justamente infinitesimos del mismo orden, porque me da como resultado un número real. Pero además, como ese número real es 1, estas dos funciones se denominan infinitesimos equivalentes en el entorno reducido del punto cero. Fíjense que cada una de ellas es un infinitésimo, porque el seno de 0 es 0. El límite de la función lineal x en 0 es 0. Son funciones que son infinitesimos. Pero a su vez, cuando salvo esa indeterminación, el resultado es 1 y por eso se llaman infinitesimos equivalentes. Otro infinitésimo equivalente es la función tangente. Límite también en el entorno reducido del punto cero de la función tangente de x sobre la función lineal de x. También es otro infinitésimo equivalente, porque si yo resuelvo y salvo esa indeterminación, el resultado es igual a 1. Vamos a demostrar, yo voy a demostrar el seno de x y ustedes van a demostrar esta, pero yo les voy a indicar cuál es el único cambio que hacen para lograr y demostrar esto. Por eso no hago los dos, porque el procedimiento es exactamente el mismo, con una pequeña variante para poder demostrar, en este caso, ese otro infinitésimo equivalente. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Y por qué demostramos en particular estos dos infinitésimos equivalentes? Porque, repito, también este procedimiento de los infinitésimos equivalentes me permite salvar indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 cuando tengo funciones trigonométricas. Una aclaración: únicamente son infinitesimos equivalentes estas dos funciones trigonométricas, ninguna otra. Ni el coseno, ni la cotangente, ni la secante, ni la cosecante, no. Solamente estas funciones trigonométricas son infinitesimos equivalentes en el entorno reducido de 0 y con la función lineal de x. Vamos a demostrar. ¿Qué vamos a utilizar? Y vamos a utilizar algo que ustedes ya conocen de funciones trigonométricas y que inclusive cuando estudiamos y repasamos funciones, estuvimos viendo justamente este tema, que era la representación gráfica de los segmentos de las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico. Y entonces, para demostrarlo, vamos a hacer eso. Vamos a tomar nuestro círculo trigonométrico. Vamos a dibujar nuestro círculo trigonométrico, pero para que se entienda perfectamente y no estar trabajando con todo el círculo, voy a dibujar nada más que el primer cuadrante. Acuérdense que el círculo trigonométrico era aquel que tenía como radio la unidad y dividía a través de un sistema de ejes cartesiano, quedaba dividido en 4 ángulos rectos porque ese sistema de ejes pasa por el centro de ese círculo. Bueno, yo voy a dibujar nada más que el primer cuadrante, que es lo que necesito para demostrar lo que acabé de escribir. Y entonces, si represento nada más que el primer cuadrante, obviamente el radio es 1, y dibujé nada más que 90 grados. Y el centro de coordenadas obviamente está en el centro del círculo. Muy bien.
Entonces voy a demostrar que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Voy a demostrar eso. ¿Cómo demuestro? Bueno, desde el punto de vista de la gráfica. Fíjense que del gráfico voy a ir sacando todo lo que requiero, además después de aplicar una propiedad de límite, para demostrar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un ángulo cualquiera del primer cuadrante. ¿Sí? Supónganse que roto el radio acuérdense que es 1, por definición de círculo trigonométrico, y tengo este ángulo X. ¿Y por qué X? Porque dije que tome un ángulo cualquiera, por eso es la variable. Acuérdense que para las funciones trigonométricas el dominio son valores angulares. Por lo tanto, tomé ese ángulo del primer cuadrante, cualquiera. Ese ángulo está comprendido entre 0 y 90. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Lo que aprendimos, voy a representar el segmento del seno y del coseno para ese ángulo X. Para ello, entonces, proyectábamos el extremo del radio vector en forma perpendicular y teníamos nuestro triángulo rectángulo y, por definición de seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero como la hipotenusa es 1, decíamos que el cateto opuesto representaba a el seno de X y por la misma definición el cateto adyacente representaba el coseno para ese ángulo X. Muy bien, teniendo en cuenta esto, así como representé la función, el segmento seno y el segmento coseno, también voy a representar el segmento tangente para ese mismo ángulo X. Y si ustedes recuerdan, para poder encontrar el segmento de la función tangente, teníamos que en primer lugar trazar la recta tangente, que era tangente en 0 grados, y prolongábamos el radio vector hasta que lo fuera. Todo esto estoy haciendo muy rápido porque esto ya lo hemos repasado, y toda esta longitud representa la tangente para ese ángulo X. Muy bien. ¿Qué voy a hacer y por qué utilizo esto para demostrar esto? Porque para poder demostrar esto que tengo aquí, lo que voy a hacer es comparar áreas de figuras que quedaron aquí representadas a través de esos triángulos rectángulos y justamente el círculo trigonométrico. Fíjense que cuando yo proyecté el extremo del radio vector, tengo acá un triángulo rectángulo que si le coloco en sus vértices letras, obviamente esto es el origen. Voy a poner más fuerte para que lo vean. Este es el origen. A este punto le voy a llamar A, el vértice de este triángulo, y a este otro punto B. Pero también, fíjense que tengo otro triángulo rectángulo más grande, que es la prolongación del radio hasta donde tengo el segmento tangente que representa a la tangente del ángulo X. Entonces también tengo otro triángulo rectángulo que si miro y le coloco letras a los vértices, tengo el mismo vértice O que el anterior triángulo, y este vértice le llamo C y a este otro vértice le llamo D. Pero fíjense que entre esos dos triángulos rectángulos de vértices A o B y de vértices C o D, tengo una porción del círculo trigonométrico. Tengo la porción del círculo trigonométrico que es justamente la comprendida entre los dos radios o los segmentos OA y OD y justamente esa longitud del círculo trigonométrico comprendido entre A y D. Por lo tanto, entonces, tengo esta porción de Pisa, esa porción de Pisa comprendida entre esos dos triángulos rectángulos. ¿Qué voy a hacer para demostrar? Bueno, muy sencillo. Comparar las áreas de los triángulos rectángulos y la de la porción del círculo comprendido entre esos dos triángulos. Y está muy claro, por eso es importante ver en la representación gráfica, que el área
del triángulo de vértices A o B es menor que el área de la porción de Pisa esta o del sector circular, porque fíjense que a la del triángulo le agregué toda esta porción del círculo trigonométrico, por lo tanto, por eso digo que el área del triángulo de vértices A o B es menor que el área del sector circular A o D, o de esa porción de Pisa, y es evidente que esa área de ese sector circular es menor que el área del triángulo de vértices C o D, porque tiene, además de todo eso, tiene toda esta porción. Por lo tanto, entonces, esto es menor que el área del triángulo de vértices C o D. Por lo tanto, fíjense que lo único que hice es comparar las áreas de los dos triángulos rectángulos, que son los extremos de esta desigualdad, y entre ellos quedó el área de ese sector circular. ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, voy a escribir cómo se calculan cada una de las áreas. Y por definición, el área de un triángulo, ¿cómo se calcula? Como base por altura sobre 2. De esa manera se calcula el área de cualquier triángulo, sea rectángulo o de cualquier triángulo, base por altura sobre 2. En particular, en el triángulo rectángulo, los lados perpendiculares constituyen uno la base y el otro la altura. Por lo tanto, entonces, para el triángulo primero de vértices A o B, la base es OB y la altura es AB. Por lo tanto, entonces, esto va a ser OB por AB sobre 2. Y esto es menor que el área del sector circular. ¿Y cómo se calcula el área del sector circular? Se calcula como el radio por el arco barrido, que es el ángulo central, sobre 2. El radio por el arco barrido sobre 2. Y esto es menor que el área del triángulo rectángulo de vértices COD. En este caso la base es OD y la altura CD. OD por CD sobre 2. ¿Qué es lo único que hice? Reemplazar, obviamente, cómo se calculan las áreas de cada una de estas figuras. Pero fíjense que ahora yo puedo reemplazar estos segmentos por lo que representan de acuerdo a la gráfica que tengo. Y estoy viendo que OB no es otra cosa que el coseno del ángulo barrido. AB no es otra cosa que el seno del ángulo barrido. Por lo tanto, en lugar de escribir esto, yo puedo escribir entonces coseno de X por seno de X sobre 2. Menor que el radio, pero el radio es 1. No hace falta colocarlo, entonces directamente esto me queda X sobre 2. Y esto es menor que OB o B. Acá es OD. La base es OD del triángulo grande. Y OD no es otra cosa que el radio del círculo. Por lo tanto, si es el radio es 1. Por lo tanto, le escribo para que lo vean. Por CD, que es la altura, que es la tangente, sobre 2. Y fíjense que reemplacé entonces lo que valen cada uno de estos segmentos en función de nuestra representación gráfica. ¿Qué puedo notar entonces ahora en esta desigualdad? Que todos los términos de esta desigualdad están divididos por el mismo valor. Por lo tanto, entonces los puedo simplificar. ¿Pero por qué los puedo simplificar? Y recuerden, por propiedad de las desigualdades. Fíjense ustedes que si yo estos dos que están en los extremos dividiendo y lo quiero pasar al término central, pasaría al término central multiplicando. Entonces podría simplificar 2 con 2 y se eliminan. Por lo tanto, entonces por eso puedo simplificar todos los 2. ¿Y qué me quedó en definitiva? Y me queda coseno de X por seno de X menor que X menor que la tangente de X. Acá, repito, esto era 1 por tangente de X y me queda tangente de X. Y ya llegué a esa expresión.
Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Si yo comparo esto que tengo aquí con lo que quiero demostrar, fíjense que en el término central aparece el denominador o la función denominador de lo que yo quiero demostrar. Pero me falta la función numerador. Y entonces, ¿qué hago? Y bueno, puedo aplicar una propiedad de las desigualdades que dice que si a todos los miembros de una desigualdad yo le sumo, o le resto, o le multiplico, o le divido por una misma expresión, la desigualdad no se altera. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo a todos los miembros de la desigualdad divido por un mismo término, la desigualdad no se altera. ¿Y por qué término voy a dividir? Por lo que me hace falta. Me hace falta que aparezca con x la función seno de x. Entonces, voy a dividir todos los términos por seno de x. La desigualdad no está alterada. No está alterada. Fíjense que si ya le expliqué que simplificaba el 2, si yo paso al término central, se simplifican. Lo mismo ocurre aquí. No está alterado porque si estos términos pasan al término central, se simplifica seno con seno y la desigualdad se mantiene. Por lo tanto, entonces, por eso puedo dividir todos los términos por una misma expresión y la desigualdad no está alterada. ¿Por qué dividí por seno? Porque es lo que me está faltando de esta fracción para poder demostrar ese límite. Y ustedes me dirán, bueno, pero allá dice seno sobre x sobre x, y acá usted tiene al revés, no importa. Ya vamos a ver qué hacemos para lograr lo que está exactamente en el límite que quiero resolver. Si yo miro ahora entonces cada una de estas fracciones que componen justamente los extremos de esta desigualdad, vemos que puedo simplificar seno con seno. Y entonces, en este término me queda directamente coseno de x. Menor que x sobre seno de x, acá no puedo simplificar nada. Y aquí me va a quedar 1 sobre coseno de x. ¿Por qué me queda aquí, en este cociente, 1 sobre coseno de x? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Porque la tangente es seno sobre coseno, ¿no? Muy bien. Fíjense que si les muestro aquí, si yo en lugar de escribir tangente de x, escribo seno de x sobre coseno de x, que es lo mismo que la tangente, dividido el seno de x, y resuelvo esta división de estas dos fracciones, acuerden que es extremo con extremo, acá el denominador es 1, sobre el producto de los medios. Por lo tanto, en el numerador me queda seno de x, en el denominador coseno con coseno. Por lo tanto, puedo simplificar seno sobre coseno, ¿y qué me queda? 1 sobre coseno de x. Por eso, entonces, en ese cociente me queda 1 sobre coseno de x. Muy bien. De todo, entonces, lo que hemos visto, llegamos ahora a esta desigualdad. Pero, ¿qué pasa? Si yo miro esto con lo que estoy queriendo demostrar, fíjense que reitero lo que decía acá. Acá dice seno de x sobre x, acá está al revés. Pero yo puedo invertir esta fracción, dar la vuelta, de manera tal de que me quede seno de x sobre x. Por lo tanto, voy a invertir esa desigualdad, esa fracción, perdón. Pero al invertir este término, también tengo que invertir los otros extremos para que la desigualdad, obviamente, pueda realizarse. Entonces, acá me va a quedar 1 sobre coseno y acá me va a quedar directamente coseno. Sobre 1, no hace falta colocar. Pero, ¿qué pasa? Y eso lo aplicamos ayer cuando demostramos el límite de la recíproca. Si yo invierto los términos de una desigualdad, se invierten los signos también de la desigualdad. Por lo tanto, entonces, invierto todos los términos de desigualdad, pero también se invierten los signos de la desigualdad. ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Escuché que alguien iba a preguntar a alguien algo. Escucho. A ver, miro en el chat. No, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bien. Entonces, repito, para llegar a lo que tengo aquí, invertí la fracción central, pero
tengo que invertir no solamente el término central, sino todos los términos de la desigualdad. Pero al invertir los términos de la desigualdad, se invierten los signos de la desigualdad. Y llegué ahora a esta expresión. Llegué a esta expresión. Muy bien. Fíjense que, ¿qué me está diciendo? 1 sobre coseno de x es mayor que seno de x sobre x, y esto es mayor que coseno de x. Pero yo puedo leer esta desigualdad de izquierda a derecha, o bien puedo leerla de derecha a izquierda. Y si leo de derecha a izquierda, ¿qué estoy diciendo? Que el coseno de x es menor, estoy leyendo acá y estoy volviendo a escribir, coseno de x es menor que seno de x sobre x. Por favor, apaguen los micrófonos porque si no se acopla Pablo Ahumada y Mauro Jiménez, si no los voy a silenciar yo. Ahí, porque si no se acopla. Entonces, repito, así como puedo leer esta desigualdad de izquierda a derecha, puedo leerla de derecha a izquierda y escribirla también. Acá que dice, si empiezo a leerla de derecha hacia izquierda, coseno de x es menor que el seno de x sobre x, y esto es menor que 1 sobre coseno de x. Lo único que hice es esto mismo, pero acá lo leí de izquierda a derecha, y acá está escrito al leer desde derecha a izquierda, está escrito lo mismo. Por lo tanto, estas dos expresiones son equivalentes. Son equivalentes. Muy bien. Llegué entonces, después de haber demostrado todo esto, llegué a esta conclusión, que el cociente de estas dos funciones queda comprendida entre el coseno de x y 1 sobre coseno de x. Bueno, ¿yo qué quiero demostrar? Quiero demostrar el límite de ese cociente. Entonces, para poder mostrar el límite, tengo que aplicar límite justamente a este cociente de funciones. Pero si le aplico el límite al término central de la desigualdad, le tengo que aplicar a todo, para que la desigualdad no se altere. Entonces, voy a aplicar ahora el límite. Voy a volver a escribir aquí. Voy a aplicar entonces el límite al término central, pero si le aplico al término central, evidentemente tengo que aplicar límite a todos los términos. Y entonces, si ustedes veían, nos quedaba límite, vamos a hacer un poquito más despacio, límite del coseno de x cuando x tiende a 0, menor que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, y esto es menor que el límite cuando x tiende a 0, porque dice que x tiende a 0, de 1 sobre coseno de x. Le apliqué el límite al término central. Para que la desigualdad se mantenga, tengo que aplicar límite a todos los términos. Bueno, voy a resolver entonces estos límites que sí lo puedo hacer y los conozco. Y entonces, si yo resuelvo, esto me queda coseno de 0. Coseno de 0 grados. Menor que límite, esto es lo que estoy por demostrar, todavía no sé. Y esto es menor que 1 sobre coseno de 0 grados. Y bueno, si ustedes recuerdan, el coseno de 0 es 1. Acá tengo 1 sobre 1, por lo tanto esto es 1. Y entonces me queda que el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 queda comprendido entre 1 y 1, pero no puede ser que un límite sea mayor y menor a la vez que 1. Por lo tanto, por lógica, nos queda que el límite del seno de x sobre x, que tiende a 0, es igual a 1. Pero en realidad no es por lógica. No es por lógica. Porque acá esto salta a la vista que dice, si estoy entre 1 y 1, no me queda otra que sea 1. Por lógica, no. No es por lógica. De que porque estoy entre 1 y 1 tiene que ser igual a 1. Porque no puede ser mayor y menor. Tiene que ser igual. Eso sería pensar desde la lógica, que no está mal. Pero en realidad no es simplemente por la lógica que esto es igual a 1, sino porque se está cumpliendo
un teorema que se llama teorema de la confrontación de límites. TCL, no es la marca de un televisor. Teorema de confrontación de límites. Y es lo que les voy a demostrar ahora para que vean que no es por lógica simplemente, sino porque se cumple este teorema, que realmente este límite es igual a 1. Y si me toca demostrar este límite en el examen, yo tengo que adjuntar esta demostración, que es la que justifica esta igualdad en 1. Entonces, voy a demostrarles. Profe, Sí, sí, ¿puede esperar escucho. un ratito? Así copiamos. Copio. ¿Cómo no? Ningún problema. Yo tomo un mate mientras. Teorema, profe, ¿cómo se llamaba? Eso también. Ya digo, teorema de confrontación de límite. Teorema de confrontación de límite. Por eso dije, no es una marca de televisor. No es una marca de televisor. Teorema de confrontación de límite. Mientras ustedes copian, yo les cuento algo. Si ustedes siguen el apunte de la facultad, van a ver que este teorema está dado antes de lo que yo demostré. ¿Por qué yo doy ahora? Porque si yo doy antes, ustedes ni se acuerdan de ese teorema cuando yo digo, si acá le digo, ¿se acuerdan del teorema? Ni se acuerdan. Entonces doy cuando lo aplico acá, para que entiendan por qué damos ese teorema, para poder entender esto. Por eso lo doy en este momento. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, profe. ¿Seguimos? Bueno, vamos a demostrar entonces este teorema. Es muy fácil. Y se los voy a dictar primero el enunciado y después le demuestro, porque la demostración es una pavada, es una gráfica la demostración. Les voy a dictar. El que quiera tomar nota, por supuesto. Dadas tres funciones, les pueden llamar como quieran, yo le voy a poner dadas tres funciones, f de x, g de x y h de x. Repito, le pueden llamar con la letra que ustedes quieran a la función. Dadas tres funciones, f de x, g de x y h de x. Donde se verifica que la función f de x tiene todos sus valores menores, que la función g de x, y esta función tiene todos sus valores menores que la función h de x. Y además se verifica que el límite de la función f de x y el límite de la función h de x, y además se verifica que el límite de la función f de x y el límite de la función h de x en el entorno reducido de un mismo punto A es igual a L. Es igual a L. Entonces, el límite de la función g de x en el entorno reducido del punto A también es igual a L. Entonces, el límite de la función g de x en el entorno reducido del punto A
también es igual a L. Bien. Presten atención entonces esto que acaban de escribir. Como es un teorema, tenemos una hipótesis, tenemos una tesis y una demostración. Muy fácil. La hipótesis son las premisas de la cual partimos. Y dice que tenemos tres funciones, pero que esas funciones cumplen una determinada característica. Que los valores de la función f de x son menores que los valores de otra función g de x, y a su vez esta función tiene todos los valores menores que h de x. Por lo tanto, entonces, por eso estos signos de desigualdad. Las funciones cumplen esta condición, hipótesis. Tengo una función, todos sus valores son menores que esta, y esta tiene todos sus valores menores que esta. Por transitividad, obviamente, los valores de f son menores que también que los de h. Pero, ¿qué otra hipótesis también tenemos? Que el límite de la función f de x en el entorno reducido en punto A es igual a L. Pero también el límite de la función h de x en el entorno reducido al punto A también es igual a L. Estos dos límites son iguales. Significa que el límite de las funciones extremas en el entorno reducido al punto tienen el mismo valor, el mismo límite. Entonces, y ahí viene la tesis, si todo esto está ocurriendo, entonces no queda otra que el límite de la función que está entre ellas, en el entorno reducido del mismo punto en el que estoy calculando los anteriores, también es L. Esto es lo que tengo que demostrar. Que el límite de la función que quedó entre los extremos tiene el mismo límite que las funciones f y h en el entorno reducido del punto en que calculé. Fíjense que esto es muy fácil de demostrarlo a través de una gráfica, y esa es la demostración, una simple gráfica. Tengo que graficar esta hipótesis. Y entonces, si yo grafico esa hipótesis, no quiero borrar esto porque justamente después lo voy a justificar. Fíjense si grafico esa hipótesis. Que tengo tres funciones que cumplen con esta condición. Supónganse que esta es mi función f de x. Esta es mi función h de x. Y entre ellas está la función g de x. A ver si puedo verse con otro color. No se ve. Entre ellas aparece g de x. Y esto se cumple con lo que dice aquí. La función f tiene todas sus ordenadas menores que la función g, y la función g tiene todas sus ordenadas menores que la función h. Tengo las tres funciones que están cumpliendo con esta hipótesis. Pero a su vez, dice, hay un punto, en este caso el punto A, donde en el entorno reducido del punto A, si yo resuelvo su límite en el entorno reducido del punto A, tanto la función f como h tienen el mismo valor. Y fíjense, si las funciones extremas en el entorno reducido a un punto tienen el mismo valor de límite, cualquier función que esté entre ellas en el entorno reducido al mismo valor va a tener el mismo límite que las anteriores. Eso es lo que demuestra este teorema. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense qué relación tiene esto con esto. Miren, si antes de aplicar el límite, y ahora vuelvo a esto, antes de aplicar el límite yo tenía esto. Yo tenía esa desigualdad.
no tengo tres funciones que cumplen esta condición. En este caso, esta sería la función f de x. Tiene todas sus ordenadas menor que otra función que está en el centro, que en este caso es seno de x sobre x. Y esta tiene todas sus ordenadas menor que esta otra función a la que llamamos, de acuerdo a lo que expliqué acá, h de x. Cumple con lo que tengo acá, la hipótesis del teorema de confrontación de límite. Pero además, ¿qué pasa? Cuando yo le apliqué el límite a cada una de las funciones, tanto a f, como a g, como a h, ¿qué pasó? El límite de la función f de x es 1. El límite de la función h de x es 1. Ambas funciones que están en los extremos tienen el mismo límite en el entorno reducido de un mismo punto. Y entonces, ¿qué demostró el teorema? Que si esto todo se cumple, cualquier función que quede comprendida entre ellas, el límite es exactamente el mismo. Por eso, entonces, el límite del seno de x sobre x es igual a 1, porque se está cumpliendo el teorema de confrontación. ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora, para que vean la igualdad, entonces, recién ahora que entendimos, podemos también aquí agregar esta igualdad. Bueno, le agregan en todo, yo ya la borré, en todos los signos de desigualdad puedo agregar entonces la igualdad. Bien, repito, este es un infinitésimo equivalente porque el resultado es 1. ¿En qué difiere cuando tengan que hacer el límite de la tangente? Bueno, si yo quiero demostrar el límite de la tangente, el procedimiento es exactamente el mismo, la misma gráfica lo mismo, comparo exactamente igual. Voy a llegar exactamente cuando reemplazo por los valores como el seno de x por el seno de x menor que tangente de x. Así habíamos llegado cuando hicimos la simplificación y reemplazamos comparando las áreas. ¿Cuál era el paso que yo le expliqué cuando llegamos acá? Como tenía que aparecer la función seno, entonces para que no se altere dividíamos todos los términos de la desigualdad por seno de x. Si ahora estoy demostrando la tangente, la variante empieza ahí, que en lugar de dividir todo por seno, tengo que dividir todo por tangente. Y sigo haciendo el mismo procedimiento algebraico. Ese es el único cambio que surge si tengo que meter ese otro teorema. Luego después analizo, hago las simplificaciones que correspondan, aplico el límite y llego exactamente a lo mismo. Por el teorema de confrontación del límite, ese límite también me da 1. Por lo tanto, ese es el único cambio, por eso no hago todo, porque es repetir el mismo procedimiento que expliqué recién con eso. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, respecto de esto? Si no, seguimos avanzando. Profe, entonces Sí. lo único que cambiaría es cuando dividimos nomás. Claro, bueno, pero seguir resolviendo, no me va a dejar ahí. No, Es sí. decir, acá simplifico, me queda 1, acá puedo simplificar, obviamente, seno con seno, y acá me va a quedar coseno al cuadrado. Hecha la simplificación acá, te va a quedar coseno cuadrado de x, menor que x sobre tangente de x, acá te queda 1. Bueno, después invierto la fracción, bueno, de ahí ya sigue. O sea, hay que completar. Ese es el único cambio que se hace para demostrar la tangente de x sobre x. Y ¿Estamos? en el parcial, por ejemplo, ¿nosotros tenemos que hacer todo el procedimiento anterior o directamente podemos poner esa No, desigualdad? te toque cual te toque, vos tenés que hacer completo, y con la gráfica. Sin gráfica es lo mismo que no hagan nada. Okay. Porque ¿de dónde salió esta demostración? De leer la gráfica que hice. ¿Es así o no? Sea o el seno o el coseno, utilizo la misma gráfica, utilizo los mismos triángulos, las mismas áreas. Lo que cambia en cada uno es por quién divido en este paso, simplemente.
Y también tengo que colocar el teorema de confrontación del límite, porque también se verifica por el teorema de confrontación del límite. ¿Está? Sí, profe, gracias. Muy bien. Así como hemos visto, entonces, lo que es un infinitésimo, también podemos ver lo que es un infinito. Un infinito. Y yo voy a decir que una función f de x es un infinito en x igual a a, si, solo si el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a infinito. El límite en el entorno reducido a ese punto, entonces, es igual a infinito. Un ejemplo, supónganse, si yo tengo esta gráfica de esta función. Y este es el punto A. Y esta es la gráfica de mi función f de x. Si yo tomo un entorno reducido al punto A, cuando más me acerco a A, tanto por izquierda como por derecha, la función cada vez se hace más grande. Por eso, entonces, en el entorno reducido al punto A, la función tiende a infinito. Puede ser a menos, y sí, a menos infinito también. En lugar de ser para arriba, va a ser para abajo. O puede ser en esa asíntota, a más infinito a la izquierda y a menos infinito a la derecha, o al revés. Pero, ¿qué es lo que está significando eso? Que cuando estoy en el entorno reducido al punto en el cual estoy calculando el límite, la subfunción se hace o infinitamente grande o infinitamente pequeña. Cuando eso ocurre, se dice que la función es un infinito en el punto donde justamente ocurre esa situación. Muy bien. ¿Por qué vemos este tema? Y porque justamente también podemos ver algunas propiedades de lo infinito. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Si yo tengo la suma de dos infinitos, me da otro infinito. Si yo multiplico dos o más infinitos, voy a seguir obteniendo otro infinito. Pero cuidado, si yo tengo la diferencia de dos infinitos, eso no es otro infinito, es una indeterminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo que el límite de una función f de x en el entorno reducido de A es un infinito, y el límite de otra función cualquiera en el entorno reducido de A es infinito, y yo quiero ahora calcular el límite en el entorno reducido del punto A de la resta de estas dos funciones, acuérdense que el límite es distributivo respecto de la resta. Por lo tanto, si yo le aplico el límite a cada función de la resta, esto me va a quedar, obviamente, infinito menos infinito. Esto es otra indeterminación. Es otra indeterminación. Infinito menos infinito es otra indeterminación. Por lo tanto, también puedo resolver y salvar esa indeterminación por recursos algebraicos. ¿Qué recursos algebraicos voy a utilizar en este caso? Y resolver la operación de esa resta, porque generalmente es una resta de fracciones. Por lo tanto, el primer procedimiento algebraico a utilizar es resolver esa resta de fracciones. ¿Sí? Eso hace que al resolver esa resta, esa indeterminación que antes era una resta se transforme en otra fracción, porque si yo resuelvo una resta de fracciones, obtengo como resultado otra fracción. Y el resultado, generalmente, al resolver, me va a quedar esto. Una única fracción, pero me queda infinito sobre infinito. Otra indeterminación. Otra indeterminación. Infinito sobre infinito es otra indeterminación. Que es lo mismo que, en lugar de haber hecho esta resta, yo haya hecho el cociente de dos infinitos. Y entonces ustedes me dirán, y bueno, pero entonces esto no puedo salvar, porque si me dice que de esto paso a esto, bueno, pero es que justamente lo que vamos a ver ahora es esta indeterminación
a través de resolver la resta, se transforma en esta. Y esta es la que en definitiva es la que se salva. Y que obviamente me permite salvar por transitividad la resta de estos dos infinitos. Por lo tanto, si recordamos y hacemos analogía con lo que vimos en 0 sobre 0, entonces la suma o el producto de dos o más infinitos es otro infinito. No así la resta, y lo mismo que el cociente, no así el cociente. Tampoco puedo decir a qué va a ser igual directamente siempre el cociente de dos infinitos. Y entonces vamos a analizar qué pasa si yo tengo que resolver el cociente de dos infinitos. Es decir, quiero resolver este límite en el entorno reducido del punto A, pero el límite de la función f de x en x que tiende a es infinito, y también el límite cuando x tiende a de g de x también es infinito, es decir, ambas funciones son infinitos en el entorno reducido del punto A. Como el límite distributivo respecto al cociente, si le aplico al numerador y al denominador, esto me está dando infinito sobre infinito. Y repito que esta es otra indeterminación de infinito. Y también, al igual que 0 sobre 0, también tengo que resolverla y salvar esa indeterminación. ¿Y cómo lo hacemos? Y por un procedimiento algebraico. En este momento, por procedimiento algebraico. Si yo resuelvo esa indeterminación, al igual que 0 sobre 0, puedo tener tres resultados distintos. O me puede dar como resultado infinito, o me puede dar como resultado 0, o me puede dar como resultado un número real, cualquiera, ya distinto de 0, porque ya tengo 0 aquí. Por lo tanto, entonces, al salvar esa indeterminación por el procedimiento algebraico correspondiente, puedo obtener, reitero, alguno de estos tipos de resultados. ¿Cuándo voy a obtener como resultado infinito? Cuando la función numerador tienda mucho más rápido a infinito que el denominador. Por lo tanto, decimos que la función f de x tiende mucho más rápido, es un infinito de orden superior al de g de x. F de x es de mayor grado que g de x. El numerador tiende mucho más rápido a infinito que el denominador. Me va a dar 0 al revés, cuando g de x tiende mucho más rápido a infinito que f de x. O bien que f de x es de menor grado que g de x, exactamente lo mismo. G de x es de mayor grado que f de x. Y obviamente, ¿qué es lo que me queda? Si acá esta es mayor que esta, en este caso esta es mayor que esta, para que me dé un número real, una constante, un número real cualquiera distinto de 0, es porque f de x y g de x son del mismo grado. Son de igual grado. Por lo tanto, entonces, esos son los posibles resultados que voy a obtener cuando tengo que resolver una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. ¿Y cuál es el procedimiento algebraico que voy a utilizar? Muy sencillo, muy sencillo. Si son funciones polinómicas, tengo que dividir numerador y denominador por la variable, en este caso es x, estamos trabajando con funciones de variable independiente x, y si fuera otra variable, por la variable de la función en la que estoy trabajando, se dividen la función numerador y la función denominador por la variable al mayor exponente con el que aparece en cualquiera de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que yo tengo que resolver el límite cuando x tiende a infinito de x a la cuarta más 2x sobre x al 4x al cubo menos 1. Fíjense que si yo resuelvo el límite de la función numerador y denominador cuando x tiende a infinito, con seguridad que esto me da infinito sobre infinito. Por lo tanto, esto es una indeterminación.
Entonces, ¿cómo se salvan este tipo de indeterminaciones? Se divide la función numerador y la función denominador por la variable al mayor exponente que aparece. En este caso, el mayor exponente es x a la cuarta. Por lo tanto, entonces, voy a dividir tanto el numerador como el denominador por x a la cuarta. No es cada una por su mayor... No. El mayor exponente con el que aparece, esté en el numerador o en el denominador, a ambos, a numerador y denominador, divido por x al mayor exponente. En este caso, por x a la cuarta. Fíjense que antes de hacer este procedimiento algebraico, yo ya de antemano ya sé cuánto me va a dar el resultado. A ver, ¿cuánto me daría independientemente que aplique todo que hacen en el práctico esto? ¿Cuánto me va a dar, de acuerdo a lo que yo dije arriba, el resultado de este límite? 0. 0. Infinito. Infinito. ¿Por qué infinito? Porque el numerador tiene mayor grado que el denominador. ¿Es así o no? Por lo tanto, entonces, evidentemente, tengo que ver y resolver y analizar qué me va a dar como resultado, pero ya de antemano puedo ver. Sí, fíjense, en lugar de acá haber sido x al cubo, le pongo x a la cuarta. Tengo que dividir todo por x a la cuarta, porque en este caso, por más que sean iguales, es el mayor exponente. ¿Cuánto me da como resultado? Hago todo el procedimiento. Pero ¿cuánto me daría este resultado? De ese Un número distinto de 0. Un número distinto de 0. Correcto, pero en particular, ¿qué número sería? A ver si se dan cuenta. 1. Pero usted me da, pero son Un infinitos cuarto. los reales. Bueno, Un pues yo ya cuarto. sé cuál es el resultado. Yo sé cuál es ese número real distinto de 0. Un cuarto es, creo. Muy bien, un cuarto. ¿Y qué es un cuarto? Justamente es el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. Por lo tanto, estos límites ya me están anticipando su resultado. En el caso de que sean del mismo grado y son funciones polinómicas, el resultado es el número real que resulta ser el cociente de los coeficientes del término de mayor grado. Por eso es un cuarto. Muy bien. Otra indeterminación, entonces. ¿Es la única? No, hay otras indeterminaciones. Además de la que hemos visto hasta aquí. Ustedes van a trabajar con algunas de ellas para resolver 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito. Y hay otra indeterminación que también van a resolver ustedes, que van a poder hacer ejercicios y van a resolver, que es 1 al infinito. 1 al infinito también es otra indeterminación. Ustedes dirán, ¿sí? Disculpe, ¿será que me puede aceptar la solicitud? Yo me estoy Ya acepté, cambiando no tengo a nadie sin aceptar. No tengo a gracias, nadie sin aceptar, ¿eh? Gracias, Yo, gracias. a medida que fueron ingresando, yo lo fui aceptando. En este momento no tengo a nadie. Están todos aceptados. Gracias, profe. Repito, esta es otra indeterminación. 1 a la infinito es otra indeterminación. Y usted dirá, bueno, pero el 1, no. Sí, está bien. 1 a cualquier exponente que conozco es 1. Pero infinito no sé qué número es. Está indeterminado, por eso es justamente infinito, es un número que no está definido. Entonces, justamente por eso, esto es otra indeterminación. Ya les muestro cómo salvamos esta indeterminación, cómo se resuelve para salvar. Pero antes de eso, les quiero contar que además de estas 4, hay otras indeterminaciones, no son las únicas. Y les quiero contar porque si ustedes a alguno le interesa o lee alguna bibliografía, van a ver que existen otras indeterminaciones como ser, por ejemplo, 0 a la 0, infinito a la 0, 0 a la infinito. Todas estas, infinito a la infinito, todas estas también son indeterminaciones cuando resuelvo límite. Indeterminaciones de límite, obviamente.
Nosotros estas, ya en este curso ustedes no ven ejemplificaciones, pero existen y pueden ocurrir. Y también las puedo resolver por procedimientos algebraicos. Bueno, ¿cómo salvamos esta indeterminación 1 a la infinito? Por ejemplo, les quiero plantear cómo sería. Supónganse que yo quiero resolver límite cuando x tiende a infinito de 1 más 5 sobre x más 3. Todo elevado a la x. Si yo resuelvo este límite, cuidado, acá tengo fracción, esta fracción, no, esta línea fraccionaria no abarca el 1 en este caso. Fíjense que si yo resuelvo este límite, tengo aquí, evidentemente, que reemplazar x por infinito. Esto, el límite de una constante, me da la constante, y acá, infinito más 3 me sigue dando infinito, pero cualquier número dividido en infinito, este cociente tiende a 0. Por lo tanto, adentro del paréntesis me está quedando 1. Y si reemplazo por x, esto me está dando 1 a la infinito. Por lo tanto, esto es una indeterminación. ¿Cómo se resuelven este tipo de límites de 1 al infinito? Se resuelven por comparación con el número e. ¿Se acuerdan cuando repasamos el conjunto de los números reales? Antes de definir reales, dijimos que si a los racionales le agregábamos los irracionales, estos conjuntos constituían el conjunto de los números reales. Y los irracionales eran los números de infinitas cifras decimales no periódicas, de las cuales el número e es un número irracional, cuyo valor es 2,71, 72 puntos suspensivos, porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Y qué tiene de particular ese número? Que justamente es la base de los logaritmos naturales o neperianos, eso que simbolizamos con LN. Logaritmo natural o neperiano. La base de ese logaritmo es el número e. Bueno, por comparación con este número, se resuelve esta indeterminación. Y ustedes dirán, ¿cómo? Por la definición del número e. Ya les voy a escribir cómo se define el número e. Lamentablemente los tiempos hacen que no podamos demostrarlo, que lo que yo le escriba es así. Pero ustedes tomen de que es así. Al que le interesa en cualquier momento, en cualquier clase, demostrarle esa definición, les puedo demostrar, pero obviamente no forma parte ya del desarrollo de la materia. Pero se demuestra. ¿Y por qué se utiliza el número e? Porque justamente el número e se define como el límite de la sucesión 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n, cuando n tiende a infinito. El límite de esta sucesión numérica, y n tiene infinito. Puse n, pero puedo poner la letra que a ustedes más les ocurra, con la letra que a ustedes se les ocurra. Y dije sucesión, cuidado, independientemente de la letra que ponga aquí. ¿Por qué yo utilizo n? Porque dije que es el límite de una sucesión. Y toda sucesión numérica, la variable es el conjunto de los números naturales. Recuerden esto porque van a ver análisis 3 conmigo el año que viene. Y cuando demos serie, primero tenemos que dar sucesiones numéricas. Y ahí se van a entender mucho esto que estoy diciendo de que la variable de una sucesión numérica es los naturales. Por eso yo utilizo n, de naturales. Entonces, el límite de esta sucesión numérica, 1 más 1 sobre n, todo elevado. ¿Cuándo? ¿Y por qué tiende a infinito? ¿Y qué le dije que es n? N es el conjunto de los naturales. Y los naturales es un conjunto finito, infinito es infinito. Tiene primer elemento, pero no tiene último. Por eso n tiende a infinito. Si yo reemplazo, le voy dando a n números naturales, el primer término, si le doy 1, me queda 1 más 1, me queda 2, elevado a la primera, ya es 2. Fíjense con qué número comienza ese número e.
Y así, cuando más grande sea n y resuelva esto, me va a ir dando las partes decimales, o los componentes que si yo sumo los infinitos términos de esa sucesión, la suma de esos infinitos términos justamente tiende a ese número. Por eso utilizamos esta expresión del número e, por eso dice por comparación, para salvar esta indeterminación. Sí, todo bien me dirán ustedes, pero ¿por qué? Y miren si yo, sin contarle esto que les dije, yo resuelvo ese límite. Si yo reemplazo en esta sucesión límite una constante, la constante. Si reemplazo n por infinito, 1 sobre infinito es 0. Porque cualquier número dividido un número tan gigante como ustedes quieran, el cociente tiende a 0. Por lo tanto, esto es 0. Elevado a la, y si reemplazo, no. Fíjense que aparentemente esto también es 1 a la infinito. Por eso se resuelve por comparación con el número e. Porque aparentemente tienen la misma indeterminación. Pero sin embargo, cuando yo resuelvo este límite, esta sucesión, me está dando este número. Conclusión. Cuando yo aplique esto para resolver este tipo de límite, el resultado de este tipo de límites, cuando salga la indeterminación, siempre es una potencia del número e. Siempre el resultado, repito, cuando sale en los ejercicios una indeterminación del 1 al infinito por comparación con el número e, el resultado es una potencia del número e. Y cuando dije una potencia, esa potencia puede ser entera, fraccionaria, positiva, negativa. Va a ser e elevado a una determinada potencia. Esos siempre son los resultados al salvar este tipo de límite. ¿Por qué? Porque dije justamente porque es por comparación con el número. ¿Sí? Otra cuestión más y con esto vamos a ir cerrando. ¿Sí? Si yo miro la bibliografía van a decir que el número e tiene dos definiciones. No tiene dos definiciones. Tiene dos formas de escribir, pero el resultado no puede ser que porque yo escriba de otra manera, el número e tenga otro resultado diferente. No, puedo escribir como límite de esta sucesión o puedo escribir como el límite de esta sucesión. Fíjense que exactamente me da lo que me da acá. Límite cuando n tiende a 0 de la sucesión 1 más n elevado todo a la 1 sobre n. Fíjense que exactamente si yo reemplazo por 0, 1 más 0 me da 1. Y si acá hago 1 dividido 0 es infinito. Por lo tanto, esto también tiene el mismo formato de 1 al infinito. Por eso puedo también escribir o así, ¿sí? El número e. Pero el resultado es ese valor. Tiende a ese valor. Otra cuestión. ¿Por qué les digo esto? Y bueno, porque alguno puede mirar la bibliografía y la bibliografía no es que esté mal. La plantean como una u otra, dicen, no es que son dos cosas distintas. Pero ¿por qué aclaro esto? Porque generalmente por ahí, tienen que resolver límites y la indeterminación es 1 al infinito. Y entonces tienen que utilizar el número e para resolverlo. Y entonces hay veces que resuelven y le dicen límite cuando la variable tiende a infinito y acá tiene la expresión, o bien límite cuando x tiende a 0 de lo que quiero resolver. Y en ambos casos, la indeterminación es 1 al infinito. Por lo tanto, entonces, tengo que aplicar, como la indeterminación es 1 al infinito, el número e. Y entonces dice, si la variable del ejercicio que me dieron tiende a infinito, tengo que utilizar entonces esta forma del número e porque n tiende a infinito. Ahora, si me dieron este límite 1 al infinito, también el número e, pero la variable tiende a 0, tengo que utilizar esta. No es cierto. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero cualquiera de las dos me sirven para resolver cualquiera de estas dos situaciones. Por eso se llama por comparación. Por lo tanto, yo puedo elegir
cualquiera de las definiciones del número E para resolver, siempre que la indeterminación sea 1 al infinito, cualquiera de estos ejercicios, independientemente si la variable tiende a 0 o si la variable tiende a infinito, del ejercicio dado. Eso quiero aclararles y vean en los ejercicios prácticos, esto no tiene otra teoría, tiene nada más que resolver ejercicios. No sé si ya lo vieron ayer, algunos ejercicios de esto, no creo que alcanzaron todavía, ¿no es cierto? No, profe, todavía. Hoy van a ver entonces. Entonces, van a ver que independientemente del ejercicio que resuelvan, de que x tiende a 0, tiende a infinito, puede ocupar cualquiera de las dos definiciones del número E. No es, repito, que porque x tiende a infinito tengo que utilizar que porque x tiende a 0 tenga este. Si yo adopto esa forma de resolver, no está mal. Lo que yo les quiero significar es que no creamos que sí o sí, este con este, no. Cualquiera de esto con cualquiera de esto. Con cualquiera, porque ambas son 1 al infinito, por lo tanto se resuelve por comparación con el número. Esto de que ustedes se estarán preguntando, ¿qué quiere decir por comparación? Bueno, lo dejo al práctico, porque si no yo me voy a poner a resolver ejes. No es que no lo quiera hacer, sino pierdo mucho tiempo y tengo que avanzar en la teoría. Van a ver ahora cuando resuelvan que la función dada que tienen aquí la comparan con la expresión del número y de ahí la comparación. Comparan esto que está entre paréntesis con esto que está entre paréntesis. Por eso decimos comparación. Pero ya van a resolver. ¿Estamos? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Con esto terminamos indeterminaciones de límites. ¿Alguna preguntita? A ver qué dice acá. ¿Por qué se usaba? Ay, no distingo, esperen que lo pongo más en grande. Al salvar una determinación, ¿se puede dar Sí. otra? Ah, bueno, gracias. ¿Cómo? Al salvar una... No, sí. Sí, ahora entiendo lo que me preguntan. Hoy dije que cuando yo tengo esta indeterminación, por ejemplo, y esto me daba infinito sobre menos infinito, esto era una indeterminación. Y tengo que salvarla. Pero generalmente, cuando yo resuelvo por procedimiento algebraico, y digo por procedimiento algebraico porque es lo único que ustedes pueden utilizar hasta el momento, que es lo que ya conocen, generalmente cuando yo resuelvo esta indeterminación, el primer procedimiento algebraico es resolver esta resta de fracciones, o esa resta. Y al resolver, como son fracciones, me queda una única fracción, porque el resultado de una resta de fracciones es una fracción. Pero ¿qué pasa? Obtengo nuevamente esto. Es lo que vos me estás preguntando. Nueva indeterminación. Pero entonces, explicamos recién cómo se salva. Una vez que tengo esto, aplico el procedimiento correspondiente para salvar esa indeterminación de infinito sobre infinito, que era dividir numerador y denominador por la variable al mayor exponente. ¿Está? Profe, sí. El número E, acá me preguntan, ¿por qué usaba el número E? Y porque, ahí expliqué, porque si vos tomás literalmente esa definición del número E, te está diciendo 1 a la infinito. Por eso se resuelve esa indeterminación por el número E. Porque si yo hago literalmente el cálculo del límite, me da como si fuera 1 a la infinito. Por eso comparo por el número E. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, son las 11, quedamos que íbamos a las 11, pues enseguida empieza el práctico, estén atentos, pues ya va a empezar. Así que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.